En aquellos años la infancia era estar en la calle, disfrutar de los espacios que teníamos y uno era la laguna. Y nos daba la oportunidad de muchas cosas, de bañarnos, de pescar, de andar por los pinares, bueno, de jugar, había un refugio, había una torre, no sé, era muy atractivo. Lo que ocurría que estaba a cierta distancia y bueno, pues ¿cómo íbamos? Pues con las bicicletas. Para mí, Dos Reinos, la laguna ha sido como un punto de referencia a ir siempre, porque claro, al final mi amor por la laguna viene por el amor a la naturaleza. Y ahí es donde, bueno, donde se pueden observar maravillas, pues aves en peligro de extinción, la migración, las grullas, aves residentes, aves, bueno, que van a criar, ¿no? Que vienen de África, pues como la garza imperial. Y ese era mi gancho, o sea, disfrutar de esos momentos de tranquilidad, casi siempre estás solo. Eran lagunas que se crearon como un lugar de esparcimiento para las familias, entonces no había leyes de protección de la naturaleza apenas y se usaban para eso. Y bueno, pues ahí es donde la gente buscaba también un escape al día a día, se trabajaba de lunes a domingo casi, ¿no? Y los humedales siempre dan, primero, sorpresa. Un humedal puedes ir un día y no ver nada, y vas al día siguiente y está todo, ¿no? Yo cuando entro a Dos Reinos es siempre una sensación de expectación, de sorpresa, ¿no? Porque no sabes lo que va a haber. Coges el telescopio, coges el prismático y no sabes que en el barrido que vas a hacer no sabes lo que vas a ver. Sabes lo que hay, pero bueno, siempre hay alguna sorpresa. Pues como cuando descubrimos el martín pescador, ¿no? Que se apareja mucho a los ríos, pero son los humedales, pues también está, ¿no? Un humedal además tan aislado, ¿no? Como el nuestro, que está a una distancia considerable del río Aragón. Luego, bueno, pues tranquilidad, mucha tranquilidad, esperanza, porque quieres que ese espacio siempre esté ahí para los que vayan a venir y bueno, ilusión por desarrollarlo, por darle su puesta en valor y que todos nos comprometamos, ¿no? A protegerlo.